No, sí la grabé. Está. Bien. Bueno, entonces les decía que la brasilera para rematar toma la palabra y dice que no quiere ni un peso y que no le importa esos míseros 312 bolivianos que quería darle y que por ella mejor no le dé nada. Entonces es ahí donde yo intervengo y le digo, señor juez, le dije, mucho cuidado con lo que vayamos a hacer, le dije, aquí somos responsables todos. Estamos hablando de los derechos de un menor, donde yo como abogado no puedo permitirlo, tampoco la abogada de la parte contraria, y peor usted como autoridad, porque estamos hablando de un derecho que es indisponible. No porque mi clienta diga que no necesita un peso del obligado, no vaya a establecer su autoridad de esa forma porque es un derecho indisponible y es usted el principal responsable de que se proteja por los derechos de ese niño. Por lo tanto, yo sugiero, habida cuenta de que el señor parece que está bien económicamente o al menos no ha demostrado, ¿no es cierto?, prueba que señale que no puede pagar el monto señalado, pues quedaremos en un término medio. La abogada estaba proponiendo un monto de 400, creo, pero ¿cómo vamos a bajar de 2.000 a 400? No tiene coherencia. Y finalmente se estableció a duras penas en 1.000 bolivianos, ¿no? Que creo que era un monto todavía bastante aceptable. ¿Ok? Bien. Ahora sí, ¿dónde están las diapositivas? Me fue medio mal con el juez ese, no sé, me tenía hambre, creo, pero bueno. ¿No he vuelto a tocar con esa juez? Era la segunda oportunidad que me tocó con él, pero no había pues ese, ¿qué les digo? Estaba muy él parcializado, imagino, por el tema de la amistad que tenía con la abogada, ¿no? Pienso. Ok, volvemos a la diapositiva. Pero ya no me tocó más con él. Salió todo. Bueno, la verdad es que es un aspecto muy difícil, pero tienes que saber manejar tú ahí bien la situación como abogado, ¿no? Porque de lo necesario, el más perjudicado va a ser tu cliente, tú no puedes pelearte ahí. Obviamente que todo tiene límites, ¿no? Tampoco vas a permitir un abuso excesivo por parte de la autoridad jurisdiccional. Y yo creo que lo he manejado bien en ese momento, ¿no? Y no he tenido mayores problemas. Lo malo es que no hay quien vea esas audiencias. Por eso es que los jueces prefieren que todo esté vacío y que nadie esté viendo. Pero bueno, hay que pelear. Ok, ¿se ve mi diapositiva? ¿Sí, no ve? Chicos, ¿se ve mi diapositiva? Ok, cierre el micrófono, por favor, hay un ruido ahí que está contaminando la clase. Muy bien. Bueno, estábamos hablando sobre un concepto de lo que es la capacidad en general. Clases de capacidad. Por un lado tenemos la capacidad jurídica y por otro lado está la capacidad de obrar. Y también ya han visto ustedes en Derecho Procesal Civil que está la capacidad procesal que tiene que ver con la legitimación. Ahora, cuando hablamos de la capacidad jurídica, bueno, la capacidad jurídica se la adquiere por el simple hecho de existir, de nacer con vida. Es, al igual que la capacidad general, pues es una aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos y poder contraer obligaciones. Bueno, el de contraer obligaciones son pocas, ¿no? Porque estás todavía en una edad sin tener todos los derechos civiles consolidados, ¿no? Sobre todo los de ejercicio y de disposición. Es un concepto que habla solamente de ser sujeto de derechos, pero no nos olvidemos, por ejemplo, que existe legislación especializada, me refiero al Código Niño, Niña, Adolescente, el cual establece la responsabilidad que tienen los niños en sus hogares, como el deber de estudiar y el deber de colaborar con tareas que son adecuadas a la edad que ellos tienen, ¿no? Entonces no solamente son derechos, 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 sino que también hay aquí pequeñas obligaciones. Es la regla, esta se la adquiere por el simple hecho de nacer con vida y va a estar ahí hasta el momento en que dejemos de existir.
En Derecho Civil 5 vamos a repasar un poco sobre el fenómeno de la sucesión, ¿no es cierto? El llamado o la concurrencia a la sucesión, la delación de la herencia que puede darse por el simple hecho de nacer con vida un segundo y morir después, ya eso tiene efectos jurídicos en la sucesión. Clases de incapacidad, hablando de la jurídica. Por un lado tenemos la incapacidad jurídica total. Cuando hablamos de una incapacidad jurídica total, es por la falta de idoneidad, ¿no es cierto?, del sujeto para poder adquirir derechos o poder contraer algunas obligaciones. Esto de la incapacidad total, pues prácticamente hoy en día ya no existe, ¿no? No existe bajo el fenómeno de que esto pues tiene un antecedente muy antiguo, el derecho romano, donde el acreedor iba, lo buscaba a su deudor, lo agarraba, lo reducía a esclavo, podía venderlo, podía matarlo, porque prácticamente era una cosa. Dentro de los bienes del res nec mancipi, ni siquiera los del res mancipi, ¿no? Ok, bueno, Civil 2 si se acuerdan algo todavía. Lo que quiere decir que este tipo de incapacidad hoy en día, con la proclamación de los derechos universales del hombre, además de otros pactos y la constitución política del Estado y el bloque de constitucionalidad, es inconcebible hablar de una muerte civil. Eso hoy en día no existe, es inaplicable, aunque algunos por similitud o lo comparan un poco cuando estás en la central de riesgos por ser un mal deudor, ¿no es cierto? Y no puedes acceder a créditos y no puedes ser sujeto de crédito. Bueno, pero eso no significa de que tus derechos como persona se hayan extinguido. Entonces, sí, es una comparación, ¿no? Es una comparación que se hace, pero le comento que para nada sus derechos de la persona están ahí. Sí, me colgué un rato. Ya, en esos casos se supone que hay que pedir pues una indemnización, ¿no es cierto? Pedir la reparación civil del daño. Hubo un caso muy sonado, ¿no es cierto?, donde la juez Pacajes, creo que era en la ciudad de La Paz, que en estado de ebriedad declaró la inocencia de un médico, ¿no es cierto? Y nada, pues la persona ha sido injustamente condenada, ha estado varios años en prisión y tenían que sacarlo y bueno, reembolsarle, restituirle pues todos los daños y perjuicios que le han ocasionado y hasta buscarle un trabajo. 2 o 3 casos han aparecido de esos, donde inclusive uno de ellos creo que lo a trabajar a yacimientos o algo así era, ¿no? Entonces, sí, eso es una especie de muerte civil, pero en el sentido figurado, porque en realidad el ejercicio pleno de todos tus derechos están vivos y están latentes, ¿no? Vamos con el Estado. El Estado tiene que restituirle, ¿no? Porque ¿quién es el que administra justicia? Pues el órgano jurisdiccional. Por lo tanto, tiene que tener una carpeta de recursos económicos precisamente para destinar a la indemnización, ¿no? ¿No? Porque hay presiones políticas también, pues y hay temas de corrupción, puede que haya habido dinero por ahí, ¿no? Pero el juez es responsable civil, penal, administrativa y disciplinariamente, así que ni modo, él... Oh, no, no vayan a pensar. Sí, por $5,000. Puede ser, sí. Vamos con otra clase de incapacidad jurídica. Estamos hablando de la incapacidad jurídica parcial. Esta incapacidad jurídica parcial, ¿no es cierto? Es aquella que, aunque las personas son, obviamente, personas y son mayores de edad,
pues hay otros impedimentos que no le permiten, ¿no? Por ejemplo, por razones de nacionalidad, se ha establecido que las personas extranjeras, pues no pueden estar aquí candidateando para puestos de gobierno, o sea, me refiero, no pueden ser alcaldes, presidentes, diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ciertos requisitos para ello. Por razones, bueno, también en el tema de la minería, ¿no es cierto? Se supone que tampoco pueden acceder a terrenos o propiedades dentro de los 50 kilómetros de nuestras fronteras, ¿no? Tiene que ser más adentro. Por razones de edad, el Código de las Familias y el Proceso Familiar ha establecido que las personas menores de 16 años no pueden contraer nupcias, ¿no? A no ser que sea pues con una dispensa judicial, que incluso ahora es tuición del notario de fe pública. Por razones de deshonor, ¿cómo que qué? Es la... ¿Qué barbaridad? Usted sigue pensando en inmortalidad del cangrejo. Ya. Entonces, por razones de deshonor, bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la exclusión del cónyuge en la sucesión. Hay un ejemplo en el artículo 1107 del Código Civil. Después tenemos otro, por ejemplo, por razones de indignidad o desheredación. Son causales para excluir a herederos o a legatarios de una sucesión, ¿no? Por ejemplo, que yo dé muerte a mi padre. Si yo doy muerte a mi padre, pues tengo esta incapacidad para poder ser beneficiario de la sucesión por causa de muerte, precisamente porque yo lo maté. Bien, creo que las otras están en el 1171, no recuerdo muy bien, pero las otras están en el 1900. Una cosa es desheredación y otra cosa es indignidad. Eso lo vamos a ver en Civil 5, no se preocupen. Claro, si vence en Civil 4. Por razones de género. Bueno, por las razones de género ya ha quedado totalmente fuera de contexto actual, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, bueno, hablábamos, por razones de la naturaleza biológica, el sexo femenino, o sea, la mujer divorciada o viuda, no puede contraer matrimonio antes de los 300 días, como dispone el artículo 52 del Código de Familia. Entonces, claro, como verán, como los hombres dominamos el mundo, pues nosotros hemos hecho leyes para que ustedes no nos estén achacando hijos de otros hombres, ¿no? Así está la cosa. Bueno, esto ya quedó. No, esto ya no existe, ya está fuera. O sea, claro, o sea, a cuántos no les han achacado igual, no importa. No, esto está bajo el entendido de que es un pensamiento, pues ya retrógrado hoy en día, ¿no? eh, una mujer ya sabe si está embarazada o no con 2 o 3 días de retraso, con una simple prueba de embarazo que vale, ¿qué? 7 bolivianos o 15, o dependiendo del que quieran comprar o adquirir, ¿no? Y por otro lado, no es un impedimento, pues, para que pueda contraer nupcias. ¿Qué tal si otra persona la quiere así con guagua y todo, ¿no es cierto? Así que uno no sabe. Caras vemos, corazones no sabemos. Y el amor es muy grande, ¿ok? Entonces, esta de las razones de género, hoy en día, total y completamente fuera de aplicación. Tenemos la incapacidad jurídica relativa. Esto es muy interesante porque aquí vamos a encontrar otras causales de nulidad y anulabilidad que no son las típicas cuando hablamos de por faltar algún requisito esencial en el contrato. Estamos hablando de que son personas plenamente capaces, son personas mayores de edad, solamente que estos están imposibilitados por estos vínculos que existen. Alguien, por favor, el artículo 591, Código Civil. Chicos. Ok. Bueno, ya como ustedes verán, cualquier contrato celebrado entre cónyuges pues es nulo, ¿no?
por el fenómeno de la comunidad de gananciales. Son esposos. El otro día va una pareja a la oficina y me dice el tipo, quiero colocar este terreno a nombre de mi señora. Perdone, su esposa, sí. Señor, eso no se puede hacer, le digo. No, 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 usted tiene que hacerlo porque yo tengo deuda y la casa está hipotecada, por eso quiero venderla a mi esposa. O sea, peor todavía, ¿no es cierto? Uno que está el tema de la comunidad de gananciales y otro que no importa que venda la casa, igual va el acreedor, persigue los bienes de la persona y no así, ¿no es cierto?, a la persona. ¿Qué habrá pensado el señor, no? Pero de todas formas, imagino que todos ustedes me están comprendiendo a perfección. No importa. Adelante. Oh, sí, no. Eh, Precisamente no se puede porque son cónyuges, ¿no? Si tú le vendes a tu esposa la casa, pues de esa venta la mitad es para ti mismo. Por eso es una. Claro, uno que va a ser demandado de nulidad y otro que no se puede porque la propia ley lo establece. Ahora, ¿qué podrías hacer? Tú podrías hacer un documento que se llama reconocimiento de derecho propietario, en el cual tendrías que señalar como antecedente que ese bien lo compraste conjuntamente con ella, que es con quien ya convivías hace tiempo atrás, y por lo tanto ella es merecedora del 50% y que es un bien ganancial. Haciendo ese tipo de documento, pues todavía hay una esperanza de que el bien pase por lo menos en un 50% a nombre de tu pareja, ¿no? Se puede establecer también, ¿no? Por eso el documento habla de que, ¿qué dice el derecho? ¿Qué dice la norma? Cuando dos o más aparecen como compradores y no hay ningún otro dato adicional, pues se presume que son 50 y 50. Ahora, en caso de que sean distintos, el documento tiene que establecer los montos que está dando el uno y el otro para establecer un porcentaje en la copropiedad, ¿no? Eh, bueno, si no está ya inscrita la hipoteca o el anticrético, esto es tema también de orden de prelación y de inscripción, y sí puede constituirlo como un patrimonio familiar. Pero si ya está la hipoteca, ah, si tienes una hipoteca y lo pongas como patrimonio familiar. Sí, es una reacción tardía ya, ¿no? No se puede. No sabría decirle, habría que ver exactamente el contrato, ¿no? Por ejemplo, las casas en Pentágono, todas las casas tienen un valor de hipoteca de millones y millones de dólares, ¿no? Como yo trabajaba ahí, tuve acceso a esa información. Estamos hablando de los condominios, por decir La Fontana. Hay un condominio que se llama La Fontana y cada casa vale alrededor de $115,000, por decir algo. Pero toda la matrícula madre estaba con una hipoteca de 3,5 millones de dólares, ¿no? Que era precisamente para el proyecto y todo eso. Entonces, conforme tú vas comprando e individualizando, ahí es donde, pues, uno por uno se va suspendiendo y levantando la hipoteca, ¿no? Pero es de forma individual. Conforme vas vendiendo, conforme se va individualizando cada matrícula, pues el vendedor se hace la liberación de la garantía. No tienes que pagar monto adicional. Ya es como lo hacen en el contrato. ¿Qué es lo que pasa? El problema aquí radica en el impuesto a la transferencia. El impuesto de la transferencia, generalmente por costumbre, el que la paga es el comprador. Pero el código tributario establece que el que tiene que pagar es el vendedor, ¿no? Cosa que no ocurre así, solamente con las personas colectivas, o sea, con empresas.
cuando tú compras de una empresa, pues la empresa sabe que tiene que pagar ella como vendedora. Pero ellos te hacen un contrato donde dice, yo, el comprador, se establece por mutuo acuerdo de partes que el comprador pagará el impuesto a la transferencia, ¿no? Entonces te hacen pagar a vos el impuesto a la transferencia. O ellos lo pagan y tú tienes que devolver el depósito para que te hagan la extensión de la minuta. Eso es lo que han hecho en la oficina que yo compré. Me hicieron pagar algo de $300, creo, por el impuesto a la transferencia. Y dije, los voy a demandar, pero miren, hasta ahora no los he demandado. Claro. El problema es el costo administrativo, ¿no es cierto? El costo administrativo que siempre le hacen correr al cliente. El banco jamás asume. Cuando tú vas al banco a sacar un crédito, te hacen caminar de aquí para allá, derechos reales, hasta que metas tú primero la hipoteca y luego te desembolsan el dinero. Pero ¿quién paga todo esto y quién asume todos esos gastos? El cliente. El banco jamás, ¿no? Así están las cosas, caballeros, perdón, señoritas. Bien, seguimos. Entonces, alguien por favor el artículo 592. No sea muy bien. Hay una segunda parte del artículo. Si lo puedes leer, por favor. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, pues por ejemplo, un juez no puede estar adjudicándose ni directa ni indirectamente un bien que está siendo rematado en su juzgado producto del desarrollo de un proceso judicial. Si él lo hiciese, eso ya está viciando de nulidad el acto jurídico. Es distinto si es el abogado el que quiere comprar. El abogado también está prohibido, pero en el caso de que se dé, es una causal de anulabilidad, una sanción de menor jerarquía, donde se considera que todavía nace la vida jurídica y puede confirmarse. La sanción es distinta, ¿no? Por eso es importante tener claro este artículo, porque en unos casos es nulidad y en otros casos es anulabilidad. ¿Qué es el poder de disposición? Esto tiene que ver también con la capacidad. Para que tu capacidad, o mejor dicho, para que tu consentimiento sea válido, tienes que tener capacidad. Y además de capacidad, está inmerso el poder de disposición, ¿no? Es el vínculo jurídico que existe directamente sobre la persona que es titular de un determinado derecho, ¿no? Obviamente, de carácter patrimonial, ¿no? Entonces, si yo soy el titular del derecho, pues soy yo la persona que tiene el poder de disposición sobre dicho bien. Por eso se habla del poder de disposición. Si yo voy a ir a conciliar, bueno, para ir a conciliar sobre el pleito de una casa, un bien inmueble, un monto de dinero, qué sé yo tengo que tener pues el derecho sobre ese bien para poder disponer de él. De lo contrario, no estoy apto para conciliar. Hemos visto pues el artículo 293, quienes están prohibidos de conciliar
por ejemplo, los funcionarios públicos, por ejemplo, los tutores y los curadores, porque son simples administradores y carecen del poder de disposición, ¿no? Bien, la incapacidad de hablar clases. Vamos a quedar en esta diapositiva, por favor, apunten, estamos en la diapositiva 83, quedando en lo que se... No, el poder de disposición tiene que ver con eh, la potestad que tú tienes de ejercer el derecho sobre ese bien. O sea, el poder de disposición tiene relación con que tú eres titular de ese derecho. Por eso es que tú puedes hacer y deshacer con él. ¿Ok? Eso está como un elemento más adicional que no está ligado a... Exacto, no está ligado a las clases de incapacidad, ¿no? Solamente es un concepto adicional que es importante por el tema de el consentimiento. Esperen un cacho, chicos, voy a llamar lista, por favor. Estoy aquí en la computadora, estamos calificando, a ver dónde está la lista. ¿Qué pasó por ahí? Está pensando, creo, de algo que se comieron. Ya. Hoy es 5 de mayo. ¿Dónde está mi lista? ¿Por qué no tengo el 5 de mayo? Chicos, ¿hoy es el día institucional o algo así? Pregunto. No hay en mi lista el 5 de mayo. Déjenme ver. Marzo, abril, mayo. 4, 7. Debe ser un error. Es que estoy en la materia de ciclos, nadie me dice nada. Ya llegó. Mayo. Ahora sí, esto está bien. Ok, abran micrófonos, por favor. Voy a llamar lista. Leonela Callaú. Anotada. Alison Cardoso. Anotada, dije, no dije nada. Anotada. Alison Cardoso. Ya. Dharma Cuadros. Dharma Cuadros. Chicos, Dharma está conectada, ¿no? Cuando digan presente, por favor, sí, los micrófonos. Dharma Cuadros, por ejemplo, está conectada y no contesta la lista. ¿Qué le voy a poner? Se fue a dormir, fue a desayunar, fue a hacer de todo. Roberto Andrés Figueroa. Muy bien. Maritza Flores. Romina Gil. Ya. Neidy Puchani. Anotada. Fernanda Laguna. Marvin Mojica. Yesenia Moreno. Lisette Pardo. Adriana Reverendo. Alana Rumis. Alana. Otra que se fue, ¿dónde? Creo que van a tener que habilitar cámara. Se pasa. Digamos. Jorge Andrés. Ok, le ponemos presente, le dicen. Marco Alonso Serrano. Marco Alonso no apareció más. Y finalmente Nasser Garzar. Bien, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Creo que les voy a pedir que abran cámaras porque yo no sé si están ahí. Sí, hay que lavar la cara los que tengan clase. Ya.
Adiós, que les vaya muy bien. Sí, adiós, cuídense.